Génesis 29:15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y el versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? El negociante Jacob se encuentra con el negociante Labán y se les ve haciéndose mutuos ataques de astucia, procurando engañarse el uno al otro. En cuanto a Labán, suegro de Jacob, no había estado en Betel, no había visto el cielo abierto ni la escalera que llegaba desde la tierra al cielo. No había escuchado las promesas gloriosas de Dios, prometiéndole la posesión de la tierra de Canaán y una posteridad sin número. Labán, cual hombre del mundo, cual impío, no tenía más recursos que el espíritu bajo y codicioso, y de él hace uso. ¿Cómo se sacará lo puro de lo impuro? Pero no hay cosa más humillante que ver a Jacob, después de todo lo que había visto y oído en Betel, luchando con un hombre mundano y esforzándose en multiplicar bienes por medios tales como los que emplea. No es raro ver cómo los creyentes se olvidan de su alto destino y de su herencia celestial hasta el punto de descender a la arena con los impíos para luchar con ellos por las riquezas y honores de una tierra herida por la maldición y el pecado. Tanto es así que en muchos creyentes es difícil descubrir el rastro del principio mencionado en 1 de Juan 5:4, el nacido de Dios vence al mundo. Y en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si se considerara y se juzgara a Jacob y a Labán según los principios de la naturaleza misma, sería difícil descubrir la menor diferencia entre ambos. Es preciso colocarse detrás de la escena y entrar en los pensamientos de Dios en cuanto a cada uno de ellos para ver en qué grado se diferencian el uno del otro. Pero fue Dios quien puso diferencia entre ellos y no Jacob. Y lo propio sucede hoy día. Aun cuando sea difícil descubrirlo, existe una gran diferencia entre el creyente y el impío. Una diferencia se fundamenta en el hecho de que el creyente es un vaso de misericordia que Dios preparó para su gloria, mientras que el impío es un vaso de ira ya preparado por el pecado para destrucción, como lo dice Romanos 9:22 y 23. Los Jacob y los Labán se han diferenciado, se diferencian y se diferenciarán siempre, aunque los Jacob dejen de comprender y manifestar su verdadero carácter y dignidad. ¿Por qué pues me has engañado?, dijo Jacob. Significativamente, el engaño de Labán a Jacob es similar al del engaño que Jacob puso sobre Isaac, su padre, y su hermano Esaú. Este es un ejemplo de Jacob cosechando lo que sembró. Jacob intercambió su juventud por la primogenitura, mientras que Labán cambió su hija primogénita por su hija más joven. Cuando Jacob engañó a su padre, fingiendo que era su hermano Esaú, también hizo trampa a su hermano, pero Dios no cambió su plan para Jacob. Este hecho también te representa a ti. Como escogido de Dios, Jacob tenía su fin asegurado. La obra de Dios en él tenía de antemano
un sello enteramente confiable. Pero, ¿qué decir del largo proceso que debía seguir hasta llegar a ese fin? Este proceso le llevó a la escuela de la vida para disciplinarlo. La huida temprana de su casa bajo la amenaza de su hermano, sus angustias de fugitivo, sus sufrimientos en casa de Labán, sus largas noches a la intemperie como pastor de ovejas, sus temores en el reencuentro con Esaú, la muerte temprana de su esposa amada, la desaparición de su hijo predilecto, todo está contra él. Sin embargo, todo fue calibrado con especial cuidado por Dios para producir finalmente uno de los caracteres más hermosos de la Biblia. Tú puedes ver cómo Dios corrige a Jacob usando a Labán, pero de ninguna manera justifica el engaño de Labán. El hecho de que Dios quiere que todas las cosas te ayuden a bien, nunca excusa las acciones malvadas del ser humano. Dios interviene siempre para bien. Esto demuestra que tu desobediencia no puede descarrilar el plan de Dios para tu vida, sino que afectará en gran medida la forma en que termines viviéndolo. Podrás pasar 20 años trabajando para alguien como Labán, mientras Dios te enseña unas cuantas verdades para enderezar tu camino y cumplir su propósito con tu vida. ¿Qué decir de ti? ¿Será diferente tu situación? Te conviene conocer los caminos de Dios con sus siervos para que no te sorprenda la prueba de fuego, ni te desalienten las dificultades que se te presenten. La soberanía de Dios es la única explicación en la elección de Jacob. Después de haber elegido Dios a Jacob, hay esperanza para todo ser humano, por astuto y engañador que sea. Si Dios pudo hacer de Jacob un vaso de honra, puede hacerlo también contigo.